Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo afectuosamente desde mi casa en un nuevo video grabado en el contexto de la serie que tiene por propósito abordar detalladamente absolutamente todo el contenido neotestamentario. Precisamente en el contexto de dicha serie es que se circunscribe el siguiente sermón, el cual, como ustedes podrán recordar, a propósito del sermón anterior a este, estamos abordando la escena donde María fue a visitar a su parienta Elizabeth con el propósito de compartir con ella la portentosa bendición que de Dios había recibido. Precisamente en ese escenario fue como vimos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y estando llena del Espíritu Santo profirió en un acto seguido a saludar a su parienta María de una forma portentosa, lo cual dio lugar a lo que a continuación vamos a abordar a lo largo de este sermón, no sin antes elevar una oración al Señor como es de costumbre para pedir de Él su dirección y su edificación. Así que donde sea que se halle usted, querido hermano, recline su rostro y eleve esta oración a Dios junto conmigo. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, ante tu maravillosa presencia estamos, Padre, para alabarte, Señor, para exaltarte hasta lo sumo, Padre, para confesar con nuestra boca de que eres nuestro Dios y que no hay otro fuera de ti, bendito Dios. Padre, en el nombre de Cristo te pido, Señor, que te lleves todo aquello que de mí te estorbe, Padre, que te lleves cualquier tipo de distractor que pueda ocurrir y que me uses como un instrumento de olor grato a tu nariz, que traza bien la palabra de verdad. Permíteme ser esa clase de siervo, mi Señor. Padre, respecto de aquellos que me escuchen, Señor, te pido que ilumines su entendimiento, Señor, para que puedan captar tu mensaje y puedan abrazar la Escritura, mi Señor. Tu palabra nos enseña que eres tú el que nos abre el entendimiento para que podamos ver la belleza de tu palabra, Señor. De modo que te pido en el nombre de Jesús, de que abras el entendimiento de aquellos que me escuchan, de que abras mi propio entendimiento para que juntos podamos ser edificados con esta palabra, Señor. Alabado seas, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, querido hermano, como les decía, el propósito de este sermón es continuar con aquella escena que tuvo su comienzo en el contexto del sermón anterior. De modo que le pido que vaya con su lectura, hermano, al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas y una vez allí busque el versículo 46, el cual leeremos hasta el versículo 50. Y usted verá que esa palabra dice lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Queridos hermanos, qué maravillosa es esta escritura, qué maravilloso es este texto, queridos hermanos. Es un texto realmente espléndido, realmente precioso, y mi intención a lo largo de este sermón es que usted sea capaz de ver y saborear la belleza de lo que aquí se relata, que usted pueda apreciar cada detalle en pos de que pueda entender cuán maravilloso es lo que aquí se está describiendo. Y para ello, queridos hermanos, quiero que vaya con su lectura al versículo 46 para que comencemos pormenorizadamente a analizar cada uno de los versículos que componen este texto. Vaya a Lucas capítulo 1, verso 46 y lea junto conmigo y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Hermanos, si soy honesto con ustedes, debo decir que lamentablemente nuestro idioma no es capaz de describir con justicia lo que realmente está ocurriendo aquí. Porque lo cierto es que esta palabra engrandecer va mucho más allá de lo que usted y yo pudiéramos comprender con nuestro entendimiento natural. Porque lo cierto
es que aquí se está hablando de una exaltación tan grande que María estaba profiriendo con sus labios, que involucraba todo su corazón. Estamos hablando de que ella no está solamente engrandeciendo el nombre de Dios, sino que además lo está magnificando hasta lo sumo. Precisamente ese nombre, magnificar, es el que recibe en latín esta porción de texto, el nombre del cántico que María está profiriendo con sus labios, recibe el nombre de Magnificat. Así es como es rotulado en los círculos teológicos. Magnificat, del latín magnificar, donde aquí María está magnificando, queridos hermanos, está magnificando a su más alta expresión el nombre de Dios. Con cada fibra de su ser está buscando magnificar el nombre de Dios. El texto dice aquí que María dijo, engrandece, magnifica, exalta hasta lo sumo mi alma al Señor. Es digno de especial distingo el hecho de destacar que el primer estadio de alabanza que María utiliza para engrandecer al Señor es exaltando su señorío. De todos los apelativos que María podría haber utilizado, de todos los nombres que María podría haber escogido, inspirada en el Espíritu Santo, para alabar al Señor, precisamente esa palabra es la que escoge, Señor. Mi alma, dice ella, engrandece al Señor, siendo, reitero, el primer estadio de alabanza que María utiliza, el exaltar hasta lo sumo el señorío de Dios. Quiero que conserve en la retina ese antecedente, hermanos, porque nos va a permitir ir armando el puzzle que yo quiero que usted sea capaz de ver al finalizar este sermón. O sea, que en primera instancia, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. María está magnificando hasta lo sumo, en su más alta expresión, el nombre de Dios. Y lo hace exaltando en primer lugar su señorío. Tenga eso en la retina, queridos hermanos, y vaya conmigo al siguiente versículo, al verso 47 de Lucas capítulo 1, el cual dice lo siguiente: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fíjese este segundo apelativo que María utiliza para referirse a Dios. En el versículo 46 utilizó el apelativo Señor y ahora utiliza mi Salvador. Fíjese cómo ella va exaltando a medida que avanza nuestra lectura cada uno de los atributos de Dios. Primero exaltó su señorío y ahora está exaltando su misericordia, apreciada ella en su rol salvífico. Y ojo, que no está hablando de cualquier tipo de Salvador. Ella está hablando de mi Salvador, dando a entender implícitamente de que ella estaba necesitada de un Salvador de la misma forma que usted y de la misma forma que yo. O sea, María implícitamente estaría confesándose como pecadora, toda vez que la única forma en que esto tenga lógica de que ella necesita un Salvador es si ella en efecto fue una pecadora, lo cual viene en desmitificar esta creencia católica de que María habría sido una mujer receptora de una dispensación de gracia extraordinaria de Dios que la habría posibilitado el vivir una vida sin pecado. Esa idea católica es derribada en el contexto de este versículo, toda vez que implícitamente vemos que María estaría reconociendo su pecaminosidad. Pero lo que me propongo al analizar este versículo no es el hecho de que María haya utilizado este apelativo y lo que eso implica entre líneas, sino que el acento del estudio respecto de este versículo quiero ponerlo en este regocijo que María habría tenido espontáneamente en esta porción de texto. Leamos de nuevo el versículo 47, dice: y mi espíritu se regocija. Quiero que remarque esa palabra, esa frase, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Querido hermano, aquí no estamos hablando de cualquier
forma de regocijo. No estamos hablando aquí de un simple gozo espontáneo que ocurrió en la vida de María. Aquí estamos hablando de un gozo portentoso, de un gozo intenso. De hecho, la palabra en griego, que aquí se tradujo como regocijo, se circunscribe a una palabra que literalmente puede traducirse como saltar de júbilo. O sea, estamos hablando aquí de un regocijo tan acentuado, tan grande, tan portentoso y tan bello, que literalmente podríamos decir que provocó que María saltase de júbilo. Estamos hablando de un regocijo acentuado. No es una simple expresión de gozo, es una expresión de gozo jubiloso, de gozo sobresaturado de esplendor, de una forma que no es posible expresarla con palabras. Es un gozo maravilloso que habría experimentado esta mujer en el contexto de la llenura del Espíritu Santo que recibió. Ella dice que su espíritu se regocija, o sea que saltó de júbilo en Dios, mi Salvador. Fue tanto el júbilo que sintió que, como se apreció en el versículo anterior, ella magnificó a Dios hasta lo sumo. O sea, vamos armando el puzzle. Aquí tenemos una situación de regocijo tan grande que la única válvula de escape que tuvo este regocijo fue exaltar a Dios hasta lo sumo. A mayor abundamiento, queridos hermanos, este regocijo del cual les estoy hablando está siendo utilizado en un contexto que nos permite entender que esta frase estaba siendo utilizada como un incoativo. Ahora, ¿qué es un incoativo? Un incoativo, queridos hermanos, es un recurso gramatical que señala el comienzo de una acción que se va a mantener progresivamente durante un dilatado espacio de tiempo. Eso es un incoativo. Ahora, dicho sin tanta retórica, de forma más sencilla, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué significa esto de que sea un incoativo? En términos sencillos, queridos hermanos, debemos entender de que este regocijo tuvo su comienzo en este punto. Tuvo su comienzo en este punto y no antes. Recordemos que anterior a esto, María había recibido la visitación de Gabriel para poder anunciar por su boca el pronto nacimiento de Jesucristo en el vientre de María siendo virgen. Cuando nosotros leemos esa porción de la Escritura, el texto no nos dice de que María experimentó un gozo jubiloso en aquella porción, sino que sencillamente este gozo se explicita a partir de este punto y no antes. O sea, el gozo que María experimentó y que es descrito aquí, comenzó a partir de este preciso momento y no antes. A partir de este momento, María estalló en gozo y ese gozo a su vez la habría llevado a magnificar el nombre de Dios. Quiero que tenga eso en la retina, queridos hermanos. Quiero que usted mantenga en su memoria el hecho de que este gozo que experimentó María habría comenzado precisamente en este punto. Esto es algo que vamos a volver a tocar en unos minutos más, pero por de pronto quédese con eso. Quédese con eso, con el entendimiento de que este gozo del cual se habla aquí comenzó a partir de este preciso momento. Habiendo entendido esto, queridos hermanos, vaya conmigo ahora al verso 48. Y usted va a poder apreciar que en su Biblia dice lo siguiente: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermanos, este versículo junto con el siguiente vienen a especificar el motivo que condujo a María a esta situación de júbilo. De hecho, aquí el versículo comienza con la conjunción porque, la cual revela la causa. Esa es la función de esta conjunción. Revelar la causa que motivó este estallido de gozo. La palabra dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, lo cual sería otra forma de decir que María estalló en gozo porque a partir de este momento, recordemos el uso incoativo que acabo de explicar a propósito del sermón precedente,
Porque a partir de ese momento ella fue capaz de entender lo que Dios había hecho en su vida. El texto dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, podríamos decir que María estaba tan gozosa en este punto de la lectura, experimentó un gozo tan jubiloso porque a partir de ese punto ella fue capaz de comprender recién ahí lo que Dios había hecho en su vida. Ella fue capaz de comprender recién en este punto lo que había ocurrido en su vida, el despliegue maravilloso de misericordia que recibió. A mayor abundamiento, ella estaría implícitamente reconociendo en un despliegue de humildad su bajeza y por consecuencia su pecaminosidad. Aquí en este trozo, en esta porción de la Escritura, vemos un despliegue implícito de humildad en María, que viene a ensazonar este gozo del cual les estoy hablando. María dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella viene en argumentar el por qué razón está yo en gozo. ¿Por qué? Porque ahora soy capaz de ver lo que Dios ha hecho conmigo. Vayamos, insisto, armando este puzzle. Primero, tenemos aquí un reconocimiento explícito de la pecaminosidad que hay en la vida de María. Perdón, un reconocimiento implícito. María estaría reconociendo su pecaminosidad y al ser capaz de ver su pecaminosidad y de ahora comprender la misericordia divina, cuando ella fue capaz de comprender que Dios, no obstante haber mirado su bajeza, decidió pasarla por alto y hacerla receptora de una bendición tan grande, cuando ella fue capaz de comprender eso, fue que ella estalló en gozo. Y ese gozo a su vez la condujo a magnificar el nombre de Dios hasta lo sumo. Vaya viendo cómo se encadena cada una de las partes de esta escena, para que usted pueda ver junto conmigo lo que está ocurriendo aquí, lo cual es maravilloso, hermanos, insisto, es maravilloso. Sigamos leyendo en el versículo 49. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Una vez más vemos un versículo que comienza su relato utilizando la conjunción porque, lo cual, insisto, viene en evidenciar cuál es el motivo de lo que está ocurriendo aquí. En el versículo 48 vemos que María fue capaz de comprender la misericordia de Dios que, al ver su bajeza, la pasó por alto, la habría perdonado y habría hecho lo que hizo con ella. Y ahora en el versículo 49 ella se da cuenta de cuán grande es la bendición que ella recibió. El texto dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. María está ahora en este punto comenzando a comprender lo que en ella había sido hecho, toda la bendición que ella recibió. Y cuando comenzó a comprenderlo, insisto, estalló en este gozo maravilloso que la llevó a magnificar el nombre de Dios. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Notemos cómo en este versículo María utiliza ahora dos nuevos apelativos para Dios. En el versículo 46 se refirió a Dios como Señor. En el versículo 47 se refirió a Dios como su Salvador. Y ahora se refiere a Dios como el poderoso y el santo. Santo es su nombre, dice ella. De modo que en todo este corto andar de versículos vemos cuatro apelativos que María está utilizando para el Señor en esta exaltación que está haciendo de su nombre. Primeramente, ella exalta su señorío. En segundo lugar, exalta su misericordia. Ahora está exaltando su omnipotencia y finalmente está exaltando su santidad. O sea, reitero, para ir armando este puzzle, quiero que entienda cómo es que la exaltación, la glorificación que María está profiriendo con sus labios a Dios, cómo es que se va entretejiendo en su mente y cómo es que estalla exteriormente en esta alabanza. Ella, para alabar a Dios, está exaltando sus atributos. Ella está exaltando los atributos divinos, la soberanía de Dios a través de su señorío, la misericordia de Dios a través del rol salvífico que Él hace en nuestras vidas pecaminosas.
la omnipotencia de Dios al hablar de Él como el poderoso, y la santidad de Dios al confesar que santo es su nombre. Notemos cómo es que María sistemáticamente está exaltando los atributos divinos al magnificar el nombre de Dios. Vaya entendiendo cómo es que esta alabanza se produce. Recordemos que esta alabanza está siendo dicha en los labios de una mujer que está llena del Espíritu Santo. Y estando llena del Espíritu Santo, su forma de alabar a Dios es exaltando sus atributos. Tome nota, querido hermano, para que usted en la intimidad de su oración, cuando alabe al Señor, lo haga exaltando los atributos de nuestro Dios. Sigamos con nuestra lectura, hermanos, y vayamos al versículo 50 de Lucas capítulo 1. Y estando allí usted verá que el texto dice lo siguiente: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hermanos, fíjese cómo continúa el texto. Y note cómo es que esta porción es similar, por no decir idéntica, a lo que el salmista explicitó allá en el verso 17 del Salmo 103. Vaya conmigo al Salmo 103, versículo 17. Y cuando llegue allí, usted verá que el texto dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hermanos, voy a leer conjuntamente tanto el versículo 50 de Lucas 1 como el versículo 17 de Salmo 103, para que usted vea la similitud que hay en ambos textos. Lo voy a leer de corrido para que usted vea la similitud que hay entre ambas porciones de la Escritura. Dice así el verso 50 de Lucas capítulo 1. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María profiere eso en el contexto del versículo 50 de Lucas 1. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y el salmista en el versículo 17 de Salmo 103 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, María dice lo siguiente: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y el salmista dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Usted ahora puede notar cómo es que María habría prácticamente citado, palabra por palabra casi, lo que el salmista dijo en este salmo. Eso, hermanos, es decidor en muchos niveles. Primeramente, recordemos que María estaba llena del Espíritu Santo. Y estando llena del Espíritu Santo, ella podría perfectamente haber improvisado palabras inspiradas para exaltar a Dios de una forma que hasta ese punto no se conocía. Y sin embargo, lo que ella hizo no fue eso, sino que ella se limitó a citar prácticamente palabra por palabra lo que la Escritura ya decía a propósito de Dios. O sea, María, estando llena del Espíritu Santo, en su exaltación no profirió palabras nuevas, por así decirlo, sino que se limitó a citar la Escritura que ya conocía. Porque de hecho eso es lo que sugiere el texto, que María conocía profundamente la Escritura. Y no solamente la Escritura que aparece aquí en el Salmo 103, sino que todo este Magnificat, todo este cántico que María habría proferido estando llena del Espíritu Santo, es muy similar en su estructura al canto que a su vez espetó Ana en el contexto de 1 de Samuel capítulo 2, versículos 1 al 10. No voy a citar ese texto ahora porque el desglose de ese texto me llevaría a todo lo que queda del sermón y no es mi propósito salirnos del tema. Pero lo cierto es que usted puede cotejar posteriormente en su Biblia y verá que la estructura del cántico de Ana allí en 1 de Samuel capítulo 2 es muy similar en su estructura a lo que María está profiriendo ahora en su Magnificat. De modo que esto nos indica de que María era una profunda conocedora de la Escritura. Ella está utilizando similitudes de un cántico de una mujer
expresado en el contexto de una lectura de un libro, Primera de Samuel, y ahora está prácticamente citando el Salmo 103 en su versículo 17. De modo que, queridos hermanos, lo que yo quiero que usted pueda ver es que María está exaltando a Dios, pero en perfecta armonía de lo que la Escritura nos enseña respecto de Dios. Ella no está inventando palabras nuevas, ni tampoco está alabando a Dios improvisadamente, sin que haya armonía con la revelación que ya conocemos de la Escritura, sino que María se circunscribe prácticamente palabra por palabra y en la misma estructura a lo que la Biblia señala respecto de Dios. Esto, queridos hermanos, nos lleva indefectiblemente a la siguiente conclusión. En orden de que usted pueda alabar a Dios, necesita hacerlo en completa armonía de lo que la Escritura señala respecto de Dios. Y para entender este punto, queridos hermanos, permítame el siguiente ejemplo. Supongamos que se nos pide que alabemos la belleza de una determinada persona cuya foto se encuentra impresa en las páginas de una revista. Supongamos que se nos pasa un cuestionario y se nos pide que describamos los atributos de esta mujer u hombre y al describir estos atributos nosotros eventualmente alabemos la belleza de esta persona. En ese orden de ideas, queridos hermanos, supongamos que nosotros comenzamos a exaltar la belleza de esta supuesta persona y empezamos a decir, esta persona es muy atractiva por cuanto sus ojos verdes son muy profundos y su cabello rubio es muy luminoso y su pelo largo se menea con el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que finalizamos este ejercicio, nosotros nos sentimos satisfechos pensando que hemos hecho un buen trabajo al exaltar la belleza de esta hipotética persona. Y resulta que posterior a ello, un tiempo después, viene esta persona que supuestamente estábamos exaltando e indignada, esta persona nos dice lo siguiente: muy bonitas palabras las que escribiste a propósito de mí, pero resulta que no tengo los ojos azules, sino que mis ojos son negros, y mi pelo no es rubio, sino que de hecho es castaño, y para colmo tampoco tengo el cabello largo, de hecho lo tengo corto. Usted notará que esta persona está en su legítimo derecho de no sentirse alabada por sus palabras, toda vez que usted estuvo exaltando la belleza de una persona que únicamente existía en su mente, mas no en la realidad de su persona. Lo cierto es que para poder haber hecho el ejercicio de alabar la belleza de esta persona como corresponde, nosotros tendríamos que haber abierto la revista, ver el retrato de esta persona y hacernos una idea de cómo esta persona realmente luce, en razón de nosotros poder alabar su belleza. Del mismo modo, nosotros no podemos pretender alabar a Dios si no conocemos al Dios que estamos alabando, el cual es descrito a detalle en la Escritura. Usted no puede pretender alabar a Dios y pensar que esa alabanza va a ser bien recibida por Dios si usted desconoce al Dios que está alabando. Del mismo modo que el ejemplo sugerido, aquí Dios no estaría recibiendo absolutamente ninguna alabanza de su parte si usted no lo hace exaltando quién es realmente nuestro Señor. Usted necesita tener un barniz a lo menos básico de quién es Dios revelado en la Escritura, en orden de que usted pueda alabarle como corresponde. Porque lo cierto es que nosotros debemos alabar al Señor en espíritu y en verdad, como dice su palabra, y para ello necesitamos conocer la verdad, conocer la descripción bíblica de nuestro Dios. Porque de lo contrario, lo único que vamos a estar consiguiendo es darle la razón a Paul Washer cuando él señala que los días domingos son los días en donde la mayor cantidad de idolatría se practica en el mundo entero, toda vez que tenemos en cada domingo a personas llenando iglesias con un concepto de Dios completamente distinto a cómo se relata en la Escritura y por consecuencia alabando a un Dios que no es el bíblico.
Usted necesita ser bíblico incluso en su forma de alabar a Dios. Y con esto no estoy queriendo decir que usted necesariamente debe ser un experto o al teólogo en la palabra de Dios y que deba memorizarse muchos versículos para que usted pueda, al igual que María, prácticamente citar palabra por palabra la Escritura para que usted pueda alabarlo. No estoy queriendo decir que necesariamente usted deba hacer eso, pero lo que sí estoy queriendo decirle es que usted necesita, querido hermano, tener a lo menos un barniz básico de quién es Dios, en razón de que usted pueda genuinamente alabarle, porque de lo contrario, insisto, usted no va a estar alabando a nuestro Señor de la misma forma en como el ejemplo sugerido especificó. Queridos hermanos, para concluir todo lo que he dicho recientemente a lo largo de este sermón, permítame elaborar para usted el siguiente resumen que le podrá permitir a usted entender cómo se aplica esto para nuestras vidas. Aquí tenemos a María, llena del Espíritu Santo, la cual en ese preciso momento en que ella fue capaz de comprender la bendición que había recibido de Dios, en ese preciso momento en que ella fue capaz de comprender lo que en su vida había ocurrido, fue que ella explotó en gozo, combinado con gratitud, combinado con humildad. Ella estalló jubilosamente en un gozo tan grande que la única válvula de escape fue magnificar a Dios con todas sus fuerzas. O sea, para que usted se haga, por así decirlo, una línea de tiempo en lo que aquí ocurrió, aquí tenemos a María que pudo comprender lo que en ella había sido hecho. María, primeramente, comprendió la bendición de Dios. Y una vez que fue capaz de comprender la bendición de Dios, ella estalló en gratitud, gozo y humildad. Y una vez hecho eso, ella tuvo como única válvula de escape a todo ese portentoso gozo que había en su pecho. La única forma de liberar todo ese gozo era magnificando a Dios. O sea, primeramente en María hubo comprensión de quién es Dios y lo que Dios había hecho en su vida. Esa comprensión llevó a María a estar gozosa y agradecida de Dios, y por consiguiente ese gozo y esa gratitud la llevó a exaltar a Dios hasta lo sumo. ¿Cómo eso puede moldear nuestra forma de alabar a Dios, queridos hermanos? Muy sencillo. Reflexionemos, aprendamos a reflexionar en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. De la misma forma en como la comprensión de tales cosas fue lo que produjo en María un estallido de gozo. Vaya conmigo nuevamente a los versículos 48 y 49 de este primer capítulo de Lucas. Abra su Biblia. Si no la tiene abierta en este momento, le invito a que abra su Biblia y busque conmigo los versículos 48 y 49 que acabamos de estudiar, para poder graficar detalladamente esto que acabo de explicarles, hermanos. Abra su Biblia y busque el versículo 48 y 49 que, insisto, acabamos de estudiar, y vea junto conmigo cómo es que María fue capaz de comprender lo que Dios había hecho en ella, lo que Dios estaba haciendo en ella y lo que Dios va a hacer en ella. Fíjese, versículo 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios miró la pecaminosidad de María, contempló su bajeza y aún así decidió pasarla por alto. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. María fue capaz de entender lo que Dios había hecho en ella. Al mirar su pecaminosidad y su bajeza, al pasarla por alto y en un acto de gracia, hacer grandes cosas en su vida. Eso fue lo que María comprendió respecto de lo que Dios había hecho en ella. María también fue capaz de ver lo que Dios estaba haciendo en ella. Versículo 48 dice: desde hoy,
en este momento y a partir de ahora me dirán bienaventurada. O sea, María no solamente vio lo que Dios había hecho en ella, sino lo que estaba haciendo en ella. Y por último, como guinda de la torta, ella fue capaz también de ver lo que Dios haría en ella en el futuro. Dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. A partir de este momento y hacia adelante, todas las generaciones. O sea, María fue capaz de comprender, estando llena del Espíritu Santo, fue capaz de comprender lo que Dios había hecho en ella, lo que Dios estaba haciendo en ella y lo que Dios va a hacer en ella. Y esa comprensión la llevó a una situación de gratitud y gozo tan grande que la llevó a magnificar a Dios. O sea, para efectos prácticos, queridos hermanos, reflexionemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios está haciendo por nosotros y lo que Dios hará por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros fue perdonarnos, queridos hermanos, de nuestra pecaminosidad, de nuestra inmunda pecaminosidad. El Señor la perdonó, la justificó con la sangre de su Hijo. El Señor está haciendo en nosotros su obra de santificación. Él nos está, luego de la conversión, luego de la justificación, luego de que Dios nos perdona de nuestros pecados, el Señor a partir de este momento y en adelante nos santifica con su palabra y con su Espíritu. Y lo que en última instancia el Señor va a hacer en nosotros es la resurrección en el día postrero, cuando el Señor nos resucite y nos conceda la salvación eterna junto con el resto de los santos. O sea, aprendamos a reflexionar, queridos hermanos, en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Dios está haciendo por nosotros y en lo que Dios hará por nosotros. Y cuando usted sea capaz de entender con toda su alma la maravillosa bendición que usted ha recibido de parte de Dios, que está recibiendo de parte de Dios y que va a recibir de parte de Dios, cuando usted sea capaz de comprender eso, usted va a estallar en un gozo tan grande que lo único que le va a quedar por hacer es alabar a Dios con todas sus fuerzas. Y cuando lo haga, procure exaltar todos los atributos de Dios en armonía con la Escritura. En armonía con la Escritura. Hermanos, es fundamental que nosotros alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con nuestro ser. Porque eso es precisamente lo que Dios espera que nosotros hagamos. Que le demos las gracias y que lo alabemos por lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros, por lo maravilloso que es Él. Brevemente, queridos hermanos, y para finalizar, lea conmigo Romanos capítulo 1 y una vez llegado allí, busque con su lectura el verso 18 y leeremos hasta el verso 21. El texto dice así, queridos hermanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ponga atención a lo que sigue. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, hermanos, que aquí la palabra nos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le glorificaron como corresponde, ni tampoco le dieron gracias. Hermanos, no caigamos en esta categoría de las personas que conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. No caigamos en la categoría de las personas que no profesan la fe o de los que, habiéndola profesado, no glorifican a Dios ni tampoco muestran gratitud hacia Él. Lo cierto es que necesitamos demostrar gratitud y genuina glorificación hacia Dios. Y una forma de entender cómo podemos bíblicamente hacerlo es a través de lo que acabamos de exponer. De modo que, queridos hermanos, abrace esta enseñanza, sujétese a la exhortación
y viva su vida de oración en alabanza genuina a nuestro Padre, a nuestro Dios maravilloso, digno de toda honra, de toda alabanza y todo honor. Queridos hermanos, espero de corazón que este sermón haya sido de edificación tanto para ustedes como lo fue para mí. Espero en Cristo que el Señor utilice su palabra y le dé crecimiento a la semilla de su evangelio, de su hermosa escritura. Queridos hermanos, finalicemos con una oración y simplemente despedirme con un abrazo afectuoso, apretado aquí a la distancia, y esperando en Cristo poder volver a vernos más temprano que tarde. Toda la gloria sea a Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, por este momento. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, porque tu exhortación es limpia y porque es para nuestro provecho, para nuestra edificación y para tu exaltación, bendito Rey. Padre, te alabamos y te pedimos en el nombre de Jesús que le des crecimiento a la semilla que ha sido puesta en los corazones de mis hermanos, Señor. Tu palabra nos enseña que solo tú puedes darle crecimiento a la semilla. Yo simplemente siembro la semilla, a lo sumo puedo regarla, pero eres tú el que se encarga de darle crecimiento. De modo que te pido que hagas aquello que sabes hacer maravillosamente, Señor, que es darle crecimiento a tu palabra para edificación de nosotros y para exaltación de tu nombre. Alabado seas, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.